Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Shaden Sinaí Arellano López. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia lleva por nombre Estadística Inferencial y está impartida por nuestro profesor Juan José Morales Ibarra. La unidad que estaremos abordando en esta presentación es la unidad 1. Lleva por nombre Introducción a la Estadística. En esta presentación estaremos viendo unos breves conceptos, así también como unos ejercicios que estaremos elaborando en el software que lleva por nombre Minitab. Tenemos aquí nuestro temario. Vamos a tocar 6 puntos. En este caso, nuestro primer tema es distribución de frecuencias. Tenemos también histogramas, gráfica de polígono de frecuencias, gráfica de puntos, gráfica de barras. Por último, estaremos viendo la gráfica o el diagrama de Pareto. Ok, nuestro primer tema es distribución de frecuencias. Y para empezar, pues debemos saber qué es una distribución de frecuencias, ¿no? Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencias, también se le conoce por ese nombre, nos indica cómo un objeto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Unas definiciones importantes que debemos de saber también antes de empezar son las siguientes. Límites inferiores. Son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Límites superiores de clase. Son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Fronteras de clase. Son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. También tenemos marcas de clase, que son los puntos medios de las clases, la anchura de clase, que es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Aquí tenemos los procedimientos para construir una distribución de frecuencias. Ok, en el punto 1 nos dice, determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de clase. Ok, para calcular la anchura de clase tenemos que es el valor más alto menos el valor más bajo entre los números de clases. 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que elijamos un valor incluso más bajo que, valga la redundancia, que el más bajo que ya se menciona anteriormente. Punto número 4 nos dice, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después, sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. A continuación tenemos el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. 1. Seleccione 7 clases. 2. Calcule la anchura de clase. Aquí ya tenemos que 124 menos 60 sobre 7
nos da un total de 9.14, pero en este caso lo vamos a estar redondeando al número que más se le acerque, que es el 10. 3. Perdón, 3. Elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. 4. Sume la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Por último, tenemos lo que son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2,2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Esto lo vamos a estar utilizando en nuestro próximo ejercicio, nuestro ejercicio 1, que es el siguiente. Nos dice: pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Y al final nos dice que incluyamos 7 clases. Aquí tenemos los pulsos o latidos por minuto de hombres y mujeres. Y aquí solamente los pulsos de mujeres en pulso y frecuencia, con datos que van de 60 a 69, 60 a 79 y así sucesivamente. Pues estaremos usando solamente los pulsos de mujeres para esta actividad. Vamos a irnos más para acá abajo a la diapositiva 12, que es donde tenemos los datos por utilizar para realizar los ejercicios. Damos doble clic, abrimos y aquí se está cargando nuestro software Minitab con los datos correspondientes. Ok, lo que hice yo anterior a eso pues fue acomodar mis datos que voy a estar utilizando a lo largo de estos ejercicios, que será pulso de mujeres, pulso de hombres y radiación en dientes de leche. En el ejercicio 1 estaremos utilizando, pues, como ya lo mencionamos anteriormente, el pulso de mujeres. Ok, pues vamos a empezar. Daremos primero clic en la parte que dice gráfica. Procedemos a buscar donde dice histogramas. Damos clic y estaremos trabajando con histograma simple. También vamos a dar en aceptar. Vamos a dar doble clic en pulso de mujeres para que se nos ponga aquí en donde dice variables de gráficas. Ok. Y nos vamos a ir a escala, tipo de escala. Vamos a utilizar nosotros pues el de frecuencia para nuestra distribución de frecuencia. Damos clic en aceptar. Y en este apartado que dice etiquetas, vamos a poner el título a este ejercicio. Vamos a poner distribución de frecuencias
pulso de mujeres. Damos clic en aceptar y aceptar de nuevo. Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio hecho, que sería la distribución de frecuencias del pulso de mujeres. Solo que tenemos en esta parte 3, 6, 9, 12, 14 datos. Y si nos regresamos a nuestra diapositiva, nos pide que incluyamos 7 clases. ¿Cómo podemos incluir esas 7 clases si aquí tenemos 14? Pues bueno, para esto nos vamos a posicionar cerca de alguno de estos números y cuando salga escala X, vamos a dar doble clic. Listo. Y nos vamos en el apartado que dice seccionamiento. Luego de seccionamiento nos vamos acá en esta parte que dice posiciones de punto medio o punto de corte. Damos clic y vamos a borrar estos datos que están acá. Luego me voy a ir de nuevo a la diapositiva, porque esos datos o las clases que nos pide la tabla 2.2, es esta, pues son estos datos. Entonces lo que voy a hacer es copiar. Aquí. Y nos vamos otra vez al Minitab. Pegamos. Y voy a estar borrando las comas que aparecen de este lado para dejar solamente los números. Y listo. Vamos a dar clic en aceptar. Y ya tenemos nuestras 7 clases, 6 y 7. Aquí podemos ver, si ponemos nuestro cursor, nuestra flecha, por así decirlo, vemos que cada barra nos da para poder ver el límite de clase y así corroborar que sea lo más cercano a lo que tenemos pues o a lo que nos está pidiendo en esta parte. Aquí tenemos en esta parte 60 a 69 y sí, bueno, aquí en la primera nos aparece 59.5 a 69.5, es lo que más se acerca al pulso. En esta parte tenemos 69.5 a 79.5. Sí, sí, es esta. Es 60, 70, 79 sería esta que es 69.5, 79.5 y pues así sucesivamente. Entonces esta es nuestra primera distribución de frecuencias, nuestro primer ejercicio. Vamos a seguir con nuestra presentación. Tenemos nuestro ejercicio número 2. Dice, pulsos de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias e incluya 10 clases.
vamos a pasarnos nuevamente a Minitab. Estos son los pulsos de los hombres. Igual tenemos 40 datos, al igual que en el pulso de mujeres. Bueno, iremos a Minitab. Y yo anteriormente pues ya había pasado los datos, los pulsos de hombre. Entonces, para sacar ahora el pulso de nombres y tener 10 clases, vamos a hacer de nuevo el procedimiento. Vamos a darle en la parte que dice gráfica, histograma, histograma simple y aceptar. Como lo habíamos mencionado, pues vamos a trabajar con pulso de hombres. Entonces vamos a dar doble clic y ya se estará pasando aquí donde dice variable de gráficas. Vamos a etiquetar también. Vamos a ponerle, a cambiarle el título. Distribución de frecuencias, pulso de hombres en este caso. Damos a aceptar. Vamos a dar clic también en escala, tipo de escala Y. Igual estaremos utilizando el de frecuencia. Damos clic en aceptar y otra vez aceptar. Aquí nos lanza 3, 6, 9 clases. Y como ya habíamos visto acá, nos está pidiendo 10. Entonces, pues lo vamos a hacer de la misma manera. Para cambiarlo, habíamos dicho que vamos a dar doble clic acá, seccionamiento. En esta ocasión una vez que tenemos nuestra distribución de frecuencias, nos damos cuenta que tenemos 9 clases, pero en el ejercicio nos está pidiendo 10. Entonces, para eso, vamos a dar nuevamente doble clic en escala X. Vamos a ir a seccionamiento. En número de intervalos, vamos a utilizarlo ahora de esta manera. Vamos a dar clic en número de intervalos y en número de intervalos vamos a cambiarlo a 10. Damos clic en aceptar. Y tenemos listas nuestras 10 clases. 2, 4, 6, 8 y 10. Si queremos ver los datos, así como en el anterior de mujeres, para ponerle esa info a cada barrita, vamos a dar clic derecho, agregar y en etiquetas de datos. Vamos a seguir utilizando etiquetas de valor Y. Damos a aceptar. Y listo. Así es como agregamos nuestra etiqueta de datos. Si sumamos todo esto, los datos que pusimos ahorita, nos da el total de 40 datos, que son los que tenemos en esta parte. Y así es como queda nuestro segundo ejercicio.
Así que ahora vamos a pasar de nuevo a nuestra presentación. Ejercicio número 3. Dice, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio-90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base en datos de Unexpected Rise in Strontium-90 in US Deciduous Teeth in the 1990 de Mangano et al. Signs of the Total Environment construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces, estos son los datos. Vamos a pasar al Minitab. Igual yo anterior a eso ya había agregado los datos que íbamos a utilizar, ya lo había mencionado. Entonces, vamos a seguir dando clic en gráfica, igual histograma simple, aceptar. En etiqueta vamos a agregar distribución de frecuencia, vamos a cambiarlo. Distribución de frecuencia, radiación en dientes de leche. Vamos a aceptar y en escala vamos a dar clic en tipo de escala en Y en tipo de escala vamos a utilizar frecuencia también. Damos clic en aceptar y aceptar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 clases, pero en el ejercicio nos está pidiendo 8. Nos está pidiendo 8 clases. Entonces vamos de nuevo en esta parte, en la escala X, damos doble clic, nos vamos a seccionamiento y donde dice número de intervalos, vamos a poner 8. Estaremos utilizando intervalos de 8, porque son las clases que nos pide, y damos aceptar. Ok, ya tenemos aquí 3, 6, 8, ya tenemos 8 clases. Y vamos a agregarles igual a cada uno de ellos los datos en las barras. Vamos a dar clic derecho, agregar etiqueta de datos, usar etiquetas en valor Y, damos a aceptar y listo. Igual si sumamos todos los datos que están aquí arriba de nuestras barras, nos da el total de 40 datos, que son estos, o en este caso estos que ya teníamos previamente escritos, que son básicamente lo mismo. Entonces así como queda nuestro tercer ejercicio. Este es el primero.
el segundo y el tercero. Vamos a continuar entonces con las diapositivas y vamos a pasar al segundo tema llamado histogramas. Nos dice que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Tenemos aquí el ejercicio 1. Nos dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics. Your National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. EST es estatura en pulgadas. PE es peso en libras. Cint es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto. Syst es presión sanguínea sistólica en milímetros Hg. Días es presión sanguínea diastólica en milímetros Hg. Col es colesterol en mg. IMC es índice de masa corporal. Mus es longitud del muslo en centímetro. Codo es anchura del codo, también en centímetro. Muñ es anchura de la muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC. Es índice de masa corporal. En esta tabla tenemos todos los datos que nos nombran en esta parte, lo que son la edad, el pulso, codo y todo eso, todo lo tenemos de este lado. Y en este caso vamos a hacer el histograma de la edad, estatura, peso, pulso y IMC, que es el índice de masa corporal. Vamos a utilizar nuestros datos para realizar el ejercicio, abriendo nuevamente nuestro programa Minitab. Y aquí tenemos nuestros datos. Edad, estatura, peso, pulso y el IMC. Pues vamos a comenzar. Vamos a abrir en donde dice gráfica. Vamos a darle clic en histograma. Histograma. Vamos a escoger el de ajuste. Bueno, con ajuste. Para poder ver la campana de Gauss, vamos a dar clic en aceptar. Y para poner la variable gráfica vamos a utilizar primero la de edad. En este caso pues vamos a hacer 5 histogramas, pero vamos a comenzar por la edad. Damos doble clic en etiqueta, vamos a poner histograma de edad. Damos en aceptar y aceptar otra vez. Aquí tenemos nuestro histograma de las edades. Vamos a agregar las etiquetas. Agregar etiquetas de datos. Usar etiqueta de valor en Y. Aceptar. Y en esta parte obtenemos lo que es la media de 35.48, la desviación estándar
que es 13.93. Y recordemos que la n significa nuestro tamaño de muestra, que es de 40. Vamos a corroborar y sí, es 40. Y este sería. Vamos a abrir otra ventana o otro histograma para poder obtener unos datos más específicos. Vamos a crear en esta ocasión, perdón, un informe de resumen de estadísticas. Voy a minimizar esto. Vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas y vamos a darle en donde dice resumen gráfico. El resumen gráfico, vamos a darle nuevamente doble clic en la edad para adjuntar la variable. En nivel de confianza, vamos a dejarlo en 95%. Damos a aceptar y obtenemos este otro histograma más a detalle. Vamos a agregar también a la etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos, valor en y aceptar. Pero no se ve mucho. Vamos a ampliarlo. Y ya tenemos aquí también nuestro histograma. Aquí tenemos pues más cosas, que vendría siendo la media de 35.475, la varianza, asimetría, kurtosis, el mínimo, el primer cuartil, la mediana y el máximo. En el intervalo de confianza de 95% para la media, se refiere a que este 95% se va a encontrar en este intervalo de 31.021 a 39.29. Igual en esta parte, para este 95% vamos a encontrar en intervalos de 28 a 40.589 y asimismo en esta parte. Si damos clic aquí, también obtenemos la mediana de 32.5, el rango intercuartil de 20.5, los bigotes en 17 y 73 y la n, pues que es nuestro tamaño de muestra. Y entonces pues así quedaría nuestro primer histograma. Vamos a repetir estos mismos pasos, pero nos vamos a saltar ya el histograma de edad. Vamos a hacer, por así decirlo, el informe de resumen de edad de los demás datos. Vamos a abrir igual estadística, estadística básica, resumen gráfico, en este caso de la estatura, nivel de confianza 95, aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma junto con nuestro informe de estatura. De la misma manera,
adquirimos lo que es la media, desviación estándar, varianza, simetría, kurtosis, el tamaño de nuestra muestra, los intervalos de confianza y también vamos a agregarle los datos o el tamaño de nuestra muestra. Dando clic derecho, agregar y etiqueta de datos. Usar etiqueta de valor Y, aceptar y listo. Minimizamos. Se me olvidó decirles que en esta parte nos lo pide en pulgadas, entonces vamos a ponerle el título, informe de resumen escritura, pulgadas. Vamos a aceptar y ya quedó. Vamos a repetir el mismo procedimiento con cada una de ellas. Resumen gráfico, ahora con el peso, nivel de confianza 95, aceptar. Agregamos nuevamente nuestros datos, agregar, etiqueta de datos, usar etiquetas de valor y aceptar. Ya tenemos aquí nuestros datos y lo mismo que vimos anteriormente. Desde el cuadro, mediana, simetría y todo lo demás. Voy a minimizar. Y ahora vamos con el pulso de hombres. Prácticamente aquí vamos a repetir lo mismo. En estadística, estadística básica, resumen gráfico. Ahora pulso hombres, doble clic, nivel de confianza 95, aceptar. Y aquí tenemos nuestro siguiente histograma. Minimizamos y haremos por último el IMC. De la misma forma, estadística, estadística básica, resumen gráfico. Ahora doble clic en IMC. Vamos a aceptar. Y aquí está nuestro resumen. Vamos a agregar también los datos. Etiqueta de datos, en valor Y, aceptar y listo. Entonces esta sería la última. Voy a minimizar nada más para mostrar todos los histogramas que llevamos. Aquí se quedó el otro. Vamos con el de estatura. Voy a ponerlo por acá abajo. El de peso. Por aquí. Y el de pulso de hombres. Aquí están todos. Así es como quedan nuestros 5 histogramas. El pulso de hombres, la edad, el IMC, la estatura y el peso. Volvemos a nuestra diapositiva. Y tenemos el ejercicio número 2. Dice lo siguiente: realizar los histogramas de sin
circunferencia de la cintura en centímetros, mus es la longitud del muslo en centímetros, el codo es la anchura del codo en centímetros, muñ es anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Para este ejercicio vamos a utilizar los siguientes datos que también con anticipación los puse en esta parte. Ok, aquí están, son 40 datos de cada uno, de cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Si me preguntan de dónde los saqué, pues fue de esta tabla. Aquí está todo, pulso, codo, muñeca y brazo. Entonces vamos a pasar de nuevo al Minitab. En este ejercicio, el ejercicio número 2, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Otros 5 histogramas, de la misma manera en que ya elaboramos el anterior. Vamos a darle estadística básica, resumen gráfico y empezaremos por la cintura, aceptar. Y aquí está. Tenemos de la misma manera toda la información, igual que las anteriores. Damos clic nuevamente en estadística básica, resumen gráfico y pasamos con el muslo. Le damos a aceptar y obtenemos el segundo histograma, nuestro segundo ejercicio. Vamos a darle nuevamente estadística básica, resumen gráfico, codo, doble clic, aceptar y listo. Hacerlo más chiquito para ahorita mostrar los 5, cómo fue que quedaron. Estadística básica, resumen gráfico, muñeca, aceptar. Y aquí ya tenemos. Ahora vamos a hacer la última, que es la del brazo. Igual. Doble clic, aceptar. Y ya quedó nuestro último histograma. Solo vamos a agregar lo que son los datos en esta parte de nuestras barras, cada una de ellas, dando igual clic derecho, agregar y etiqueta de datos, etiqueta de valor Y, aceptar y listo. Aquí quedan nuestros datos o nuestras muestras que fueron de 40 cada uno también. Voy a hacer chiquito para está, para que veamos los 5 histogramas que realizamos en este ejercicio. Codo, muñeca, y brazo. Y pues ya aquí podemos ver la diferencia de cada uno, cómo es que quedaron. Dependiendo de los datos que nos dieron de cada uno de ellos, fue como salieron las barras y la campana de Gauss también diferente. Y así es como terminamos esta
este ejercicio de histogramas. Continuamos con nuestro siguiente tema, que se llama gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Pues nos dice que es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Tenemos nuestro primer ejercicio que nos dice lo siguiente. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí tenemos nuestros datos, vamos a abrirlos. Damos doble clic, abrir. Y listo. Aquí tenemos nuestros datos. Para hacer el polígono de frecuencia, vamos a dar clic en gráfica. Vamos a dar gráfica de barras. Vamos a dar clic aquí arriba y vamos a seleccionar valores de una tabla. Aquí vamos a elegir la que ya está, que es la simple. Damos a aceptar y vamos a seleccionar dando doble clic en frecuencia y donde dice variable categórica vamos a dar doble clic en las marcas de clase. En la parte que dice etiquetas vamos a poner por nombre gráfica de polígono de frecuencias. Listo, vamos a darle en aceptar. Aceptar. Y aquí tenemos nuestra pequeña gráfica. Aquí prácticamente lo que nos está diciendo, explicando, es que por cada pulso de 60 a 69 vamos a tener esta frecuencia de 12 y así sucesivamente con las siguientes. Con un pulso de 70 a 79 vamos a tener 14 de frecuencia. Podemos corroborar aquí de este lado. Y así sucesivamente hasta llegar a 129, en la cual nuestra frecuencia fue de 1. Vamos a agregar también la etiqueta de datos, valor y aquí podemos obtener lo mismo que tenemos aquí en esta parte del eje de las Y. Y así quedaría nuestra primera gráfica de polígono de frecuencia. Vamos a pasar a la diapositiva. Ese es nuestro ejercicio 1. Y ahora tenemos que es un polígono de frecuencia relativa. Nos dice que utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Y también tenemos nuestro segundo ejercicio, pero ahora de la frecuencia relativa. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Aquí tenemos 3 tablas en las que tenemos los pulsos o latidos por minuto de las mujeres.
Entonces vamos a abrir nuestros datos en otro, otra ventana de Meetup. Y aquí están nuevamente nuestros datos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar en gráfica. Bueno, es parecido. Vamos a dar en gráfica, gráfica de barras. Acá de nuevo vamos a darle en donde dice valoración a tabla. Vamos a poner nuevamente simple, aceptar. Vamos a dar doble clic en frecuencia relativa y en variable de categoría vamos a poner las marcas de clase. Damos doble clic y vamos a agregar también una etiqueta o título diferente. Vamos a ponerla en este caso gráfica de polígonos de frecuencia relativa. Vamos a darle a aceptar. Y aceptamos de nuevo. Acá tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencia. Y vamos igual a agregar etiqueta de datos, aceptar. Y en esta parte podemos corroborar lo mismo, que de un pulso de 60 a 69, nuestra frecuencia relativa va a ser de 30. De 70 a 79 va a ser de 35 y así sucesivamente. Entonces, así es como terminamos nuestras gráficas de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Bien, ahora pasamos a lo que es la gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Tenemos aquí nuestro primer ejercicio de la gráfica de puntos. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a ir acá y vamos a abrir nuevamente Minitab. Aquí tenemos nuestros datos de pulso de mujeres. Es el que nos pide en esta parte. Pero de la misma manera vamos a usar este. Solamente que los puse pues de una vez juntos. Entonces nos vamos a ir en donde dice gráfica, en gráfica de puntos y vamos a darle en simple, ya que solo tenemos una variable. Vamos a seleccionar el pulso de mujeres, que es el que nos piden. Damos doble clic. Vamos a ponerle también un título. Vamos a ponerle
gráfica de puntos, pulso de mujeres. Damos a aceptar y aceptar de nuevo. Y aquí tenemos nuestra gráfica de puntos. Para entender un poquito más esta pequeña gráfica, podemos posicionarnos en cada punto. Voy a minimizar porque también les voy a enseñar aquí. Nos podemos posicionar en cada punto y así podemos ver cuántos datos tenemos con mayor frecuencia. Por ejemplo, aquí nos dice que este punto está en la fila 35 y que la clase va de 59 a 60. Aquí no tenemos, pero pues sabemos que está más o menos en esa clase de 59 a 60, ya que aquí tenemos el de 63. Entonces, para buscar este punto, vamos a ir aquí donde nos dice que está en la fila 35. Pulso de mujeres, fila 35. Y sí, nos podemos dar cuenta que está en el 60, igual que en esta parte. Vamos a pasarnos de nuevo a nuestra diapositiva y vamos a elaborar el ejercicio número 2 de la misma manera, pero aquí nos está pidiendo ahora el pulso de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Usamos nuevamente a Minitab. Voy a minimizar este y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el pulso de hombres. Vamos a darle en gráfica de puntos, una gráfica simple. Y ahora con doble clic seleccionamos el pulso de hombres. La etiqueta vamos a cambiarle a pulso de hombres. Le damos a aceptar. Y listo. Aquí podemos corroborar también lo mismo. Por ejemplo, en 60, si le doy en este primer punto, me dice que en la fila 7 va a estar más o menos esta clase. En la fila 7 de pulso de hombres, correcto, tenemos 60. Igual aquí, 60. Y así mismo con los demás puntos de cada uno de ellos, podemos ver que esté posicionado igual que aquí. Y así es como finalizamos estas gráficas de puntos. Vamos a seguir con nuestras diapositivas y pasamos al siguiente tema, que se llama gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comprar dos o más conjuntos de datos. Tenemos nuestro primer ejercicio para una gráfica barra. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Aquí tenemos nuevamente unos datos que son los pulsos de las mujeres. Y vamos a abrir el Minitab. Nuevamente yo aquí tengo dos porque este lo vamos a estar utilizando en el siguiente ejercicio. Entonces ahorita nos pide el pulso de mujeres.
Vamos a irnos en el apartado de gráfica. Vamos a seleccionar gráfica de barras y vamos a dar clic en conteo de valores únicos. En este caso ya está. Y vamos a elegir la gráfica simple. Vamos a dar en aceptar. Vamos a dar doble clic en el pulso de mujeres para que se nos ponga aquí en variables categóricas. Y vamos acá donde dice mostrar datos. En este caso ya está el de presentación de datos de barras, que es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a dar en aceptar y aceptar de nuevo. Para poder ver la frecuencia de cada uno, pues vamos a dar clic derecho, vamos a agregar etiquetas, las etiquetas de datos, y vamos a utilizar igual etiqueta de valor en Y, vamos a aceptar y aquí podemos darnos cuenta que con un pulso de 60 hubieron 3 mujeres, un pulso de 64 hubieron 3, con pulso de 72 es donde hubo más, tuvimos 8 mujeres con ese pulso y así sucesivamente. También podemos ver las demás cantidades de las mujeres que tuvieron estos distintos pulsos. Vamos a nuestra presentación y vamos a realizar de la misma manera el ejercicio 2, pero ahora con esta tabla que representa el pulso de los hombres. Igual vamos a construir una gráfica de barras con estos datos. Vamos a dar igual en gráfica, gráfica de barras, valores únicos, aceptar, simple, doble clic en pulso de hombres, mostrar datos de barras y aceptamos. Aquí está, igual vamos a agregar la etiqueta de datos, usar etiqueta en valor y aquí tenemos de la misma manera la cantidad de hombres que tuvieron estos pulsos que se encuentran en el eje X. Y estos serían nuestros ejercicios de una gráfica de barras. Por último, tenemos la gráfica o diagrama de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente, de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Tenemos aquí nuestro primer ejercicio. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos de un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos nuestros datos, vamos a abrirlos.
para crear nuestra gráfica de Pareto. Vamos a dar clic en donde dice estadísticas. Vamos a seleccionar herramientas de calidad y aquí nos dice diagrama de Pareto. En la primera celda o en esta parte vamos a dar doble clic donde dice defecto. En la segunda vamos a poner la cantidad y en donde dice combinar defectos restantes vamos a poner el 99.99%, donde dice opciones. Vamos a agregarle nuestro título. Vamos a ponerle gráfica de Pareto, defectos SMT. Vamos a dar clic en aceptar y nuevamente aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto. Podemos darnos cuenta que tenemos una frecuencia en esta parte de 0 a 5000 y nuestra frecuencia relativa, que en este caso viene siendo el porcentaje que tenemos en esta parte, y en el eje de las X o en la parte de acá abajo tenemos los diferentes defectos. Vamos a agregar etiqueta de datos. Vamos a dar en etiqueta de valor Y, aceptar. Y en esta parte, si alcanzan a ver, nos da la cantidad de defectos por los diferentes motivos o razones que tenemos en esta parte, que podría ser corto por soldadura. Tenemos 1021 defectos, ausente 925 defectos, desalineado 851 y así cada uno de ellos nos muestra la cantidad de defectos que tuvo pues esa empresa SMT. Vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio, que dice: una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Abrimos nuevamente nuestro programa. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero ahora con defectos diferentes. Entonces vamos a darle en gráfica. No, perdón, vamos a darle en estadísticas. Estadística. Vamos a darle en herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Vamos a darle defecto en la primera y cantidad en la segunda. Aquí vamos igual a cambiar a 99.9%.
para que sea más exacto nuestro resultado. En opciones vamos a ponerle gráfica de Pareto de efectos. Aceptar. Aquí también vamos a aceptar. Y así es como queda. Vamos a agregar también los datos. Etiqueta de datos. Y listo. Por los defectos de malformaciones tenemos 329. Rebaba excesiva tenemos 142. Y líneas de flujo visibles tenemos 17. Entonces, esos fueron todos los ejercicios, diagramas, gráficas que utilizamos en esta ocasión. Y de mi parte sería todo. Mi nombre es Shaen Sinaí Arellano López y nos vemos en el siguiente video.